justamente porque se trata de un texto del mismo autor del libro que acabamos de presentar, comentado por el comisionado de la verdad. Vamos a, en este rato que nos queda hasta las 4, a presentar otro libro que también es coeditado por Tirando Blanco y por la Universidad Sergio Arboleda. El libro que vamos a presentar en cabeza del autor Luis Fernando Vélez Gutiérrez es Historia y Camino hacia la regularización de drogas ilícitas. Este es un texto que ya habíamos tenido la oportunidad de presentar y que, pues, de manera personal y editorial, creo que responde muy bien como a las coyunturas alrededor de este debate, y que el autor se ha adentrado de manera profunda en podernos presentar un texto actualizado, un texto de debate, un texto crítico, un poco para comprender las discusiones alrededor de un tema que ha sido tan coyuntural en nuestro país, en nuestra agenda política y legislativa. Así que, Luis Fernando, nuevamente bienvenido. Estamos grabando para el canal de YouTube, entonces para quienes también nos graban posteriormente, les extendemos un saludo especial y, bueno, Luis Fernando, la idea entonces es que nos presente un poco la obra, un poco cómo está estructurado el texto, cuál es la génesis de este libro, cuáles son los debates, las novedades que presenta académicamente el texto y bueno, también referirnos a su experiencia como autor escribiendo esta obra. Muchísimas gracias a Tirando Blanco, a la Universidad de Sergio Arboleda, por la Soledad. Muchas gracias a los estudiantes, a los presentes y a las personas que me hicieron el prólogo del libro. Yo definitivamente tengo que sentirme muy bien servido. Primero, el prólogo lo hace el doctor Alfonso Bolilloso, que fue fiscal general de la Nación. El epílogo lo hace un buen amigo y uno de los profesores ilustres más importantes aquí en el país, que es el doctor Fernando Velázquez, uno de los periodistas de más prestigio en Latinoamérica. Y la contraportada, señores, por favor, no puede estar mejor rodeado. La contraportada la hace el profesor Gloria Rodríguez, que quienes somos abogados y periodistas, sobre todo en la Universidad Externa de Colombia, pues Rodríguez es uno de los abogados y profesores más queridos de esta generación legal de juristas en Colombia. Así que gracias Rodríguez, gracias el doctor Fernando, profesor Fernando Velázquez, y gracias al doctor Alfonso Rodríguez. ¿Cuál es el origen de este libro? ¿Cuál es la semilla de este libro? Bueno, la semilla es parecido un poquito al tema de justicia nacional, pero esto es muy puntual. Tuve la oportunidad de ser juez en rostro, o sea, los jueces que enfrentamos el narcotráfico en la época fuerte de Pablo Escobar, en la época de la lucha contra el cartel de Cali. Recuerdo que era juez de la mesa y conocí a quien llegó a ser la directora nacional de Fiscalía, la doctora Ana Montes, y ella, cuando llegó a ser nombrada allí, me buscó y, bueno, nos encontramos, la verdad. Nos encontramos y me dice, bueno, usted me interesaría ser juez sin rostro. Eso era una figura muy difícil para ese momento. Había muchos asesinatos. En ese momento Colombia estaba pasando por un momento violento demasiado fuerte, pero me llamó la atención. Yo dije, bueno, Bogotá de pronto, y fue la primera vez que Colombia tuvo jueces bien pagos, jueces con escolta, cargo blindado, chaleco privado, armas. A mí no me gustan las armas, pero finalmente me terminaron dando una arma de dotación, una Pietro Beretta, que todo el mundo hizo una pistola muy linda, pero bueno, no tuve ni el afectivo con ella, en términos de los operativos, que uno pueda si se necesitara, pero nunca fue así. Y fui de los fiscal, para esa época eran jueces sin rostro, y hubo el proceso de la transición hacia la fiscalía. Entonces lo que éramos jueces sin rostro pasábamos a ser fiscales sin rostro, y fue muy interesante porque eran los jueces que en esa época eran escuchados,
desde el punto de vista digamos, salario, pago, por parte del gobierno están bien pagos, pero bien protegidos y las circunstancias no existen. Esto me llevó pues aquí cuento muchas historias, historias por ejemplo de un profesor de una universidad muy prestigiosa que estando yo como director del CPI en Cali, me tocó la captura de mi profesor de maestría, de tenerlo capturado en mi oficina, o por ejemplo tener también lo cuento en el libro de profesores que, bueno, que puedo decir directamente, que tuvo Juan Fernández Carrasquilla, que hace parte del libro también, que fue uno de los periodistas más importantes que tiene el país, y después de casi 20 años de verdad poderlos, él fue el abogado oficial de los Rodríguez Alajuela y ayudó mucho a que ellos se entregaran. Entonces, después de 20 años fui a la casa de mis amigos, y eso, bueno, estoy seguro que así lo es. Y llego yo allá y le digo, bueno, ahora me da como cierta nostalgia haber pasado de ser un abogado tan prestigioso, catedrático, reconocido, bien recibido en todas las universidades, pero cuando te dedicaste a ser un abogado oficial de los Rodríguez Alajuela, de los líderes del cartel de Cali, pues te cerraron las puertas. ¿No te parece que cambiaste prestigio, digamos, tal vez por plata ¿qué te parece? Yo dije, pensaba para mí, decía, hombre, aquí Juan te va a decir, por favor, y me eres bienvenido a mi casa, que salís por favor. Pero no, se vio una sonrisa ya seria, madura, un hombre ya sobre los 70 años, 80, y me dice, hombre, Fernando, te voy a decir algo. Seguramente, si hubiera vivido en la época de las brujas, hubiera defendido brujas. Me pareció muy interesante esa respuesta, muy inteligente. Y fuera de eso, después me llamó el profesor Juan Fernández Carrasquilla, si me estoy confundiendo, Juan Fernández Carrasquilla, el abogado de los Rodríguez, sobre todo para esa época, y me dice, Juan Fernández, si quieres anotar esto, a mí me llamó la de en tal restaurante provocando a los niños y me dijo, profesor Juan Fernández, usted es bienvenido a los Estados Unidos. Y bienvenido, ¿por qué? Porque usted fue un abogado íntegro. Usted fue un abogado que a pesar de defender el tema del narcotráfico nunca pasó la línea. Entonces también lo tengo en mi libro. Así que pues son muchas las anécdotas y porque también pienso que una de las cosas también que me duele del país es ver el tema de la memoria histórica del país. La memoria histórica de la lucha contra el narcotráfico se dejó en manos de las empresas del entretenimiento. Y no tengo nada en contra de ellas, yo soy un usuario de ellas, pero no puede ser que a los muchachos hoy que entiendan sobre lo que pasó en los 90 a 89, que fue la época más violenta con Pablo Escobar y demás, que todo eso sea a través de novelas. No puede ser que los protagonistas de las novelas sean los que hacen el mal. ¿Qué pasa con las víctimas? La memoria abierta. No, yo no me puedo imaginar, eso se llama en criminología la subcultura. La subcultura es, por ejemplo, los narcocorridos, que además son muy pegajosos, también los escuchan, ¿sí? O por ejemplo, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos, amigos míos, o los norteamericanos o de otros países vengan porque quieren hacer el recorrido de Pablo Escobar, el tour de Pablo Escobar? No puede ser que vengan impune y tranquilamente las camisetas de Pablo Escobar bueno, no sé si en los aeropuertos, pero que sí las vendan en estas ferias artesanales. Y la cédula de Pablo Escobar, eso es impensable, ¿no? en países con otras culturas. Entonces, y para acabar de ajustar digamos, la cereza del pastel es, ustedes seguramente recuerdan a Popeye. A Popeye, que en paz descanse, como cualquier ser humano, obviamente es lo que uno desea. Popeye, que fue un criminal, y él sabía que fue un asesino, sicario, y hayan hecho su propia serie de televisión antes de que se muriera. O sea, él sería el lujo de ver su propia serie de televisión. ¿En dónde estamos?
Esa es la memoria histórica que le estamos dejando al país. Entonces, un hombre que tenía por redes sociales más de 300, bueno, un criminal, porque él mismo lo decía, es un asesino, yo fui un asesino, bueno, ¿cuánto pagó? No sabe, no va a entrar a juzgar eso, pero que una persona de esas haya tenido cerca de 350.000 seguidores en sus redes sociales. Yo soy profesor y creo que no tengo 100, 200. Seamos optimistas para quedar bien. Tengo 1000. Porque ella tenía 350.000 seguidores. Entonces, el tema de la memoria histórica es un tema que me motivó también escribir este libro que cuenta muchas cosas. No sé, María Soledad, si continúo, acompaña un poquito la estructura del libro, no sé. A mí me gustaría agregar algo y es, contamos la estructura del libro porque creo que, claro, esa antesala que usted nos da es interesante para comprender, finalmente porque los libros son la síntesis de muchas cosas, ¿no? Y como lo decían ahorita, un punto de partida, no solo para nosotros, sino para quienes lo leemos. Y yo quiero agregarle a eso, además de contarnos un poco la estructura que nos vamos a encontrar en el libro, que al final, o en el momento que usted lo estime, también hablemos de la portada. Yo siento que eso es una clave fundamental, porque la portada tiene mucho que decir, no es algo accidental, la portada en este caso del libro no es algo que haya surgido de la nada, tiene obviamente una relación completamente íntima con el contenido del libro, así que yo creo que eso también podemos abordarlo de Fernando. Gracias, María Soledad, y quiero aprovechar la oportunidad para decirle a Piedad que estoy muy agradecido porque parte de que esto haya sido posible es aquí María Soledad, me tuvo la paciencia y de alguna manera me apoyó muchísimo para que esto fuera realidad. No podía dejar, y lo iba a pasar por alto. La portada del libro es muy interesante, porque la portada del libro representa la lucha de las drogas en Colombia y en el mundo. Ustedes ven en la parte, son dos personas, dos seres humanos desnudos, es una guerra desnuda entre el norte y el sur, entre la oferta y la demanda. ¿Quién es más poderoso? ¿Este señor acá, que es la oferta, o este señor acá, que es demanda? Son iguales, tienen la misma fuerza. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es una roca. Eso es como el mito de Sísifo, ¿no? Ustedes saben, ahorita les cuento el mito de Sísifo. Entonces, me inspiró. Y la roca, hay una mujer campesina llorando y un campesino aquí, las víctimas de la lucha contra el narcotráfico. Es la cadena más débil. No son los más fuertes, son los más débiles. Entonces, eso es lo que representa el libro. La portada está inspirada en el mito de Sísifo. El mito de Sísifo, que lo menciona en el libro, no es más que el mito de Sísifo es ese señor. Ustedes han visto en la mitología griega un señor cargando una roca hacia una cima. Y fue condenado por Zeus para que cargara la roca por la eternidad, subir la roca y dejarla caer, luego regresar y subir. No hay cosa más inútil en el ser humano que hacer lo mismo, esperando obtener resultados diferentes. Usted sigue haciendo lo mismo, pero es que, ¿por qué las cosas caen? Porque usted hace lo mismo, así es de lógico, y con esa lógica es la política antidrogas. Creemos que haciendo lo mismo, vamos a lograr que el tema de la lucha contra la droga vaya a cambiar. Entonces, por eso me atreví en el último capítulo a hablar sobre la regularización de las drogas ilícitas, que es diferente a la legalización. Hay que tener mucho cuidado en eso, tener cuidado incluso en el manejo del lenguaje. Una cosa es la regularización y otra cosa es la legalización de las drogas. Entonces, esa parte de lo que creo que explica sobre la portada, me encanta esa portada, ahorita primeramente me encanta. Ahora, vamos a contar sobre el libro. El libro tiene 4 capítulos. El primer capítulo habla básicamente
de antecedentes del fenómeno de los carteles de la droga en Colombia. Es un poquito robarle la memoria histórica que se ha dejado en manos de las empresas de entretenimiento en Colombia, que no tengo nada en contra de ello, porque soy usuario de ello, obviamente, pero que los muchachos hoy no ven la historia del narcotráfico. Lo que les tocó eran hasta 7 carros de bombas en Bogotá. O sea, había que salir corriendo el día de la madre, bombas a las mujeres embarazadas. Eso fue una tragedia básicamente nacional. Pablo Escobar, y perdónenme que me diga, puso de rodillas al país. Cuando yo vaya a México a hablar de temas de narcotráfico en México para el gobierno y demás, yo les digo a las mamás de los desaparecidos, en Colombia se necesitó un Pablo Escobar para reformar la administración de justicia. Y si no hubiera sido por este señor, y lo digo, no me saquen de contexto por favor, lo digo, fue prácticamente que, entre comillas y con todo el cuidado del caso, gracias a Pablo Escobar que la administración de justicia se desapareció, porque anteriormente no había justicia en Colombia. Entonces Pablo Escobar le empezó a dar bala y empezó a matar ministros, gente muy importante, políticos del país y gente influyente. Y entonces todo el mundo dijo, ¿y qué pasó con la justicia? Yo era juez en esa época. Y éramos casi que la justicia ahora, éramos unas especies de sacerdotes y misioneros. Pero como Pablo Escobar empezó a matar gente muy importante, no teníamos cárceles para la gente influyente. Si ustedes aquí en Bogotá conocen Boulevard Misa, atrás hay un barrio que se llama Las Villas. Ahí metíamos a la gente influyente en esa época, no había cárceles para la cárcel era para la gente deportada, para el pueblo blanco, nada de esas cosas. La cárcel era para el campesino. Entonces, esa lucha contra el narcotráfico fortaleció la administración. Eso es el primer lugar. Entonces, dejar esa memoria histórica. Hay que ponerla desde el punto de vista académico, pero me aseguré mucho que el libro lo contara fácil, como una novela. No tan solo una novela, pero sí fácil. O sea, que se pudiera leer amenamente. Entonces, en este libro hablo, por ejemplo, de cómo el narcotráfico invirtió el mundo de valores en Colombia. O sea, es lo que se llama el mundo de la axiología y los valores en Colombia. Ya trabajar, estudiar, tener disciplina, no es parte del valor principal. ¿Para qué se va a poner a trabajar, niño? Si sin tetas no es paraíso. Medellín llegó a ser la capital mundial de la silicona. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se va a poner a trabajar, niño? ¿Y usted para qué se va a poner a estudiar? No es más fácil hacer unos 2 o 3 viajecitos que va a ganar la plata que no se la va a ganar estudiando en una universidad. Es un tema de subvalores. Se llama la teoría de la subcultura, que es lo que tenemos en Colombia. Entonces, la plata fácil y la plata rápida es uno de los temas que trato en el libro, pero también hablo de la diferencia entre los carteles. Había un cartel que con la violencia, y cuando éramos como fiscales llegábamos a hacer un evento, teníamos 3 o 4 meses de seguridad antes de entrar. Pero había otro cartel que no era legal, no era el niño de seguridad, que llegábamos como fiscalía y nos atendían con tinto. Oiga, doctor, ¿usted qué hace por acá? Con mucho gusto, ¿qué le ofrece? Que nos van a investigar. No se preocupe. Oiga, sacamos un típico, doctor. Y a los 30 minutos, 1 hora, habían 3, 4, 5 abogados, 7 contadores. Entonces, uno, la estrategia de la violencia, y el otro, la estrategia de la corrupción. Eso también lo contamos en el libro. Siguiendo el índice del libro, también hablo de las fases del narcotráfico en Colombia. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que para la época de los 70, 60 no había ninguna familia, pero sí la mayoría de las familias, o un gran número de las familias en Colombia, de alguna manera tenían un amigo o un familiar que estaba involucrado en esa nueva forma de empleo, los nuevos ricos. Y era así que incluso se tomaban fotos. ¿Por qué? Porque era una época de tolerancia y aceptación de esa nueva forma
entre comillas, del empleo, esa nueva fuente de trabajo, el narcotráfico. Después de la muerte, después del asesinato de Rodrigo Raúl, que hace estos días cumplió 30 años de su asesinato, se cumplieron 30 años de su asesinato, el tema cambió. Y entonces viene un tema, y ustedes recuerdan, cuando Pablo Escobar, el cartel de Medellín dijo, preferimos una tumba en Colombia que una tumba casi en los Estados Unidos. Y empezó entonces una segunda etapa, que fue la etapa del narcotráfico, del narcoterrorismo, que literalmente, como lo digo, puso de rodillas al país, bombas, la guerra contra el narcotráfico. Les cuento una anécdota. Cuando yo estaba director del CTI en Cali, después de que prácticamente se terminan los grandes líderes, los grandes capos del cartel de Medellín, y luego viene el cartel de Cali, cuando se terminó el allanamiento a Rodríguez Orejuela, nos tocó llegar allá después de que el bloque de búsqueda, pues nos tocaba a nosotros hacer toda la cadena de custodia de las evidencias, y dentro de las evidencias había un manifiesto de los jefes del cartel de Cali que decía que no había en la historia de la humanidad ninguna organización criminal que se le hubiera enfrentado a un Estado que hubiera ganado, y que por lo tanto ellos tenían una estrategia diferente de hacer la guerra contra el gobierno, sino la idea era corromper, ¿no? Tener una doble nómina y eso como anécdota. Entonces viene la segunda etapa. La primera, me salió un poquito, pero la primera es la etapa de tolerancia, de aceptación. La segunda fue la etapa de narcotráfico, después de narcoterrorismo. La tercera, que fue muy importante, y ahí fuimos protagonistas, y lo digo particularmente, por ejemplo, con el aporte de fiscales como el doctor Alfonso Valdivieso, que fue de toda esa la respuesta ante toda esa violencia y toda esa impunidad que existía, fue el fortalecimiento institucional de Colombia. Esa fue lo importante. Y la cuarta etapa se concreta ya en lo que se llama el efecto balón. El efecto balón en la lucha contra el narcotráfico es lo que pasa, que se va el narcotráfico a otros lugares, a México, se va a otros lugares a hacer el desorden. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando usted tiene un balón lleno de aire y hace fuerza acá? Pues el aire se va a otro lado. Eso es lo que se llama el narcotráfico, el efecto balón. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo, quiero respetar el tiempo de los asistentes y demás. El segundo capítulo trata sobre la economía del narcotráfico. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque cuando estaba haciendo la maestría de John Jay College of University de Nueva York, tuve un profesor de economía. Y el profesor de economía hablaba de la economía del narcotráfico. Y él me decía en la clase, es que el narcotráfico es saludable, el narcotráfico es muy importante para la salud financiera de los países. Y yo le decía, profesor, usted me está diciendo a mí, cuando he tenido amigos que nos han matado, cuando Colombia ha sido de los países, el país que más sangre, que más víctimas ha tenido en la lucha contra el narcotráfico, y usted me está diciendo que eso es sano. Y me decía, sí, que se sostuvo. Y me dijo, hágame un trabajo al respecto. Y esa fue la base. Hice el trabajo al respecto y encontré cosas muy interesantes. Y era que, de alguna manera, entre comillas, entre comillas, de contexto, tenía cierta razón. Y era que economía ficticia, era que el narcotráfico es como cuando, a ver, partamos de esta base. En el libro tengo unos datos de ya un poquito, ya unos 8 o 9 años anteriores, pero en ese libro dice que el 5% de las ganancias del narcotráfico quedan en el campesino. El 54% de las ganancias del narcotráfico quedan en los distribuidores que están en los países industrializados. El 54%. Yo me pregunto, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde están los grandes capos de los países industrializados? Simplemente es una pregunta que digo para reflexionar.
Entonces, si eso es así, con esos datos del 5% del 54, y el 54%, aquí hay una lucha un poco hipócrita, porque uno ha hecho cabellos y los costo para otros, los costos los ponen ustedes. Y entonces él explicaba al profesor, y así también encontré, que es como, a ver, hay un cuerpo, y usted le inyecta a ese cuerpo, hablamos, lo va a hacer figurativamente, le inyecta a ese cuerpo un líquido que se llama dólares, y le inyecta, no sé, 5 milímetros, no sé, no entiendo mucho de eso, 20 milímetros, le inyecta a un cuerpo pequeño. Pues ese cuerpo pequeño con esos 50 milímetros lo marea, lo pone a sudar, lo desestabiliza. Si se lo hace a un niñito o a un cuerpo en formación, pero cuando usted le aplica esos 5 milímetros relativamente, analógicamente, a un cuerpo grande, poderoso, y lo siente, quiere más, pues hablemos de que esos son los sistemas financieros. Una cantidad considerable de dólares que vienen del origen del narcotráfico, en el lavado, en el torrente sanguíneo de un país pobre, débil, o digámoslo pobre, para no ofender, un país que no tiene mucha estabilidad, pues ese dinero lo afecta su democracia, afecta sus valores, afecta todo eso. Pero ese dinero en países industrializados poderosos, en el torrente sanguíneo, no se siente. Esa es una de las conclusiones. El narcotráfico en 1985, para que ustedes se den una idea, oiga, era tan poderosa la industria del narcotráfico, le ganaba un poquito el petróleo. Era tan poderosa como la industria textil, y eso es un informe de Naciones Unidas. ¿Sí? La industria textil y ropa, igual de grande en beneficios, en ganancias, era igual que el turismo a nivel mundial. ¿Sí? Le ganaba incluso sobrado a la venta de electrodomésticos y carros en el mundo en 1985. Esa es la dimensión de la economía del narcotráfico. Entonces, aquí tenemos que decir en la conclusión de ese capítulo, que es el último capítulo, que en la lucha del narcotráfico hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Ustedes lo dirán, o de pronto no lo suplen. ¿Sí? Y esto no es una apología del narcotráfico, es simplemente reflexionar qué estamos haciendo. Estamos condenados al mito de Sísifo. Seguimos poniendo las víctimas. El narcotráfico tiene que ser una lucha absolutamente mutua, de colaboración, de arriba y de abajo, del norte y del sur, de la oferta y la demanda. Hay que buscar ser un poquito innovadores en el tema de la regularización, no estoy hablando de legalización. Entonces, ese es un capítulo que me parece interesante, sin ser economista, pero ahora, otra cosa. Yo no sé si ustedes ven un programa que se llama Alerta Aeropuerto. La lucha, la muestra de la lucha contra el narcotráfico. Alerta Aeropuerto. ¿Y a qué víctimas hay allí? Los narcovulnerables. ¿Quiénes son? La señora que tiene a su hijo enfermo, su mamá enferma y se pone enferma. El muchacho que nunca tuvo o que no quiso estudiar, no tuvo la oportunidad de estudiar, de familias disfuncionales. El viejito que por ser ya abuelito, entonces de pronto no lo va a ir tan mal. Esas son, y esa es la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué no hacemos una alerta aeropuerto o alerta bancos de los grandes campos? Entonces, esa es una desproporcionalidad en ese sentido. Ahora, afortunadamente esto se puede hablar. Yo diría, como dice el profesor Fernando, el profesor Juan Fernández Carrasquilla,
Hombre, si yo hubiera vivido en la época de las nuevas hubiera aprendido brujas. Y si yo hubiera hablado de esto hace 30 años, me hubiera quitado la visa norteamericana y seguramente me cerraron. Hoy se puede hablar de esto afortunadamente. Hoy se puede hablar de esto. Y es necesario hablar. Hoy los presidentes están hablando de esto. Ahora, viene otro capítulo. Pero obviamente hay que entrar, leer el libro para poder entender mucho más de lo que estoy diciendo. Yo que estoy tratando de hacer lo más sencillo posible. Viene otro capítulo que también me gustó mucho, que fue la lucha, la lucha cocalera. El origen de este capítulo fue en la universidad en Nueva York, en John Jay College of Criminal Justice, hice una presentación sobre la hoja de coca. Entonces les entregué a mis compañeros, los atendí con eso fue hace casi 10 años, con una aromática de hoja de coca. Dios mío bendito, yo pensé que iba a llegar como en las películas, agentes de la DEA cayendo en helicóptero, detenidos todos. Afortunadamente tenía la autorización de la universidad y demás, pero compañeros pusieron en práctica, algunos compañeros norteamericanos que dijeron, ¿cómo me estoy invitando a tomar hoja de coca? Es un delito, yo no puedo, yo no sé, una cantidad de cosas, pero se hizo. Pero eso me llevó a escribir este capítulo sobre la hoja de coca en Bolivia. Es bien interesante, voy a tratar de resumir la hoja de coca en Bolivia. Resulta que en la época de los 70, Estados Unidos estableció una ley, que fue la ley 1008, que era la ley 1008 de 1978, ¿sí? Eso fue en los 80, pero en los 70, esa ley fue una ley para eliminar los cultivos de hoja de coca en Bolivia. Dice un profesor, y lo tengo en el libro, profesor de la Universidad de New Hampshire, perdón por la pronunciación, de New Hampshire, que es al norte de los Estados Unidos, dice que eso fue un suicidio ecológico, bueno, un suicidio, un genocidio ecológico, cultural, contra los pueblos indígenas en Bolivia. Decirles a los bolivianos que tenían que eliminar la hoja de coca. Y eso lo hicieron a través de esta ley, la ley 1008 de 1988. Y les voy a contar una anécdota. Esa ley fue escrita en Washington en inglés y traducida para los bolivianos en español. O sea, no vieron la visión cultural de los indígenas. ¿Y eso qué generó? Los indígenas empezaron a cerrar carreteras y a hacer manifestaciones. Y eso que generó que había un líder sindical que se llama Evo Morales. Para ustedes, de pronto la generación más jóvenes, Evo Morales fue presidente de Bolivia. Fue el primer presidente de origen indígena 100% latinoamericano. No ha habido ningún indígena nuevo, no había hasta ese momento. En el 2006, cuando llegó a ser el presidente de Bolivia, presidente de origen indígena, Evo Morales. ¿Y cómo llegó? Porque él era líder sindical, líder de 45.000 familias cocaleras. ¿Y cómo va a venir un país que sea en Europa o en Estados Unidos a decirles que tienen que eliminar la hoja de coca, si es que la hoja de coca para los bolivianos, los indígenas, es un asunto cultural? Es la hoja de los dioses. Es un tema incluso para mitigar el hambre y el cansancio. O sea, no se tuvieron en cuenta factores antropológicos y culturales. Y eso generó que Evo Morales moviera liderara todos esos movimientos para que él finalmente llegara a ser el presidente de Bolivia. Y en Bolivia hoy, por ejemplo, la hoja de coca se está industrializando muchísimo para efectos cosméticos, para comidas, para otras cosas. Entonces, es un capítulo bien interesante. Y el cuarto capítulo, pues, ese es el que nos tiene hoy. Que es, primero, entender que hay una diferencia entre legalización y regularización de la droga ilegal.
la ilega, y eso lo dice Gaviria y muchos otros presidentes que han estado a favor del tema de la regulación de las drogas ilícitas, pero hay que tener cuidado con el lenguaje, porque cuando hablamos de legalización, la gente entiende o se entiende en el inconsciente colectivo que es un asunto de libertinaje, de dejar hacer lo que se le dé la gana a todo el mundo. No. En cambio, cuando hablamos de regularización, implica un control, el control por parte del Estado, implica quitarle a las organizaciones criminales las ganancias del narcotráfico. Porque es que las ganancias del narcotráfico no se dan porque es un producto élite, muy bien elaborado, que traen pedazos de tierra de la luna, ¿no? Lo que hace que el narcotráfico sea realmente costoso y que los precios sean altos y sean un negocio tan productivo es el riesgo. Cuando se quita la prohibición, se acaba el tiempo. Entonces se reduce el precio. Usted paga acá, aquí se gana es por el riesgo que se corre. Entonces, ¿quién alimenta ese riesgo? La teoría, la política prohibicionista. Y esa política prohibicionista deberíamos aprender mucho de lo que sucedió en los Estados Unidos en la época de Al Capone y toda esa época, y me gusta ver películas de esa época, pues fue la única enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que fue retirada, porque no funcionó, porque la regularizaron, así como se regula el tabaco, también el alcohol. Mira, les cuento, les digo una estadística. En los Estados Unidos, el 40% de actos de violencia que llegan, o sea, de atención en urgencias por violencia, se deben al alcohol. No la marihuana. Yo no estaba hablando aquí de legalizar, de regularizar la cocaína. Yo aquí me quedo con hoja de coca y marihuana. Y vamos a Israel. En Israel está el científico, el padre de la industria del cannabis. Hasta en eso hay que tener cuidado. No, marihuana no, cannabis. El padre de la medicina, al menos el científico, en parte de la medicina canábica. Rafael, no recuerdo, Mencholán, se llama él, Rafael Mencholán. Y ellos son los que han impulsado más la industria del cannabis, sobre todo para medicina. En Uruguay, en Uruguay fue el primer país que se atrevió a comercialización la marihuana. Canadá, la mayoría de industrias, de la industria del cannabis, sobre todo medicinal, son de grandes corporaciones y de corporaciones canadienses. Eso está, México lo está desarrollando. Entonces, Estados Unidos hoy, por ejemplo, también hay en muchos estados en donde ya se está legalizando, no, regularizando el uso del cannabis. ¿Qué hacemos? Hay que intentar lograr novedades, y en eso yo creo que ahí las voces son cada vez mayores, que la lucha contra el narcotráfico, tal como se ha venido planteando desde que en 1971 el presidente Nixon declaró la guerra contra el narcotráfico, se queda en la guerra y todas estas cosas, ha sido un fracaso. Hay que cambiar la estrategia. Se debe cambiar la estrategia. Los padres de familia se preocupan, hay que informar. Bueno, tenemos que informar con el investigaje sexual también. Entonces tenemos que informar y educar sobre el uso del cigarrillo también, del alcohol igual. Hay que informar sobre el tema de la droga, sobre todo si estamos hablando de cannabis. También en Colombia, por ejemplo, la industria del cannabis medicinal, las empresas están saliendo, porque en el clima no se están dando las licencias suficientes, no se está apoyando lo suficiente, pero eso sí, si es una multinacional, sí. Si vamos a los bancos, si hay préstamos y todo,
los barrios, pero el campesino en Colombia que pueda establecer industria a través del cannabis no se puede. Es un tema cultural, que eso es cuestión de tiempo. Hay que esperar a que eso vaya llegando. Entiendo, hay un miedo colectivo, que hay que darle tiempo a tiempo de ese. No quiero, para finalizar, no quiero que se entienda esto como una apología a que hay que tomar marihuana. No. Lo que veo es que hay que cambiar estratégicamente la lucha contra el narcotráfico y un primer paso es este. Y también el tema del cannabis. El tema del cannabis ya se ha vuelto de desarrollo industrial importante. Entonces hay que apoyar esa industria. Así que creo que con esto pues respetamos también el tiempo de los asistentes. Agradezco muchísimo a quienes me han ayudado, tanto en la Universidad Sergio Poveda, la quienes escribieron y hicieron parte del libro. Así que pues yo creo que este es un libro que entretiene. Espero que lo puedan adquirir. Es una forma de hacer memoria histórica. Muchísimas gracias entonces, Marcelo. Entre otras cosas, quería mostrarles antes de terminar que yo me vine preparado por dos lados, con mi corbata naranja, que es de justicia transicional, y mis medias. Así que ese es el mensaje que traigo para ustedes también. Gracias. Bueno, yo quiero finalizar diciendo algo, y es que, bueno, lo primero es invitarles a comprar el libro, por supuesto. Que sea la presentación también una forma de seguir posicionando la obra, y que además también quiero agradecerle especialmente a Luis Fernando por la confianza. Yo sé que publicar un libro no es fácil, las primeras experiencias de publicación en las casas editoriales a veces tienen sus bemoles, pero yo sí quiero agradecerle mucho porque yo sé, o por lo menos en lo que son también mis intereses sobre la paz, el conflicto, la investigación para la paz y demás, creo que la obra da en una vena bien sensible, porque el narcotráfico nos ha pasado por todo, por lo social, por lo político, por lo económico. De hecho, creo que en Medellín está el único museo, que es el Museo de la Memoria, donde hay reconocimiento a las víctimas del narcotráfico. O sea, esto nos ha atravesado en todo lo que es nuestro ADN como país, y yo sí quiero agradecer mucho que usted haya tenido la osadía de debatir sobre esto y entregarle a la comunidad académica en general una obra como esta. Se lo agradezco mucho también por tener la confianza en la editorial Tiranolan, y bueno, esperamos que haya otras ediciones sobre esto, porque creo que hay mucho por seguir discutiendo. Nuevamente, muchísimas gracias.